del globo. Arturo es el rey ideal, el símbolo de la monarquía, el símbolo del rey que intentó hacer el bien, que con todo en contra luchó para crear una sociedad utópica, para crear Camelot en una época de violencia. Como las antiguas leyendas de Grecia o Roma, la historia de Camelot se ha ido forjando a lo largo de los siglos. En este entorno de mito, ¿existió realmente un Arturo histórico y real? Arturo es un misterio porque tiene cuestiones que nos atraen. Hay suficientes pruebas que nos hacen pensar que hubo algo de cierto. El problema es que el nombre de Arturo nunca existió. Eso no significa que no hubiera un personaje detrás de la mitología. Algo ocurrió a finales del siglo V y principios del VI, pero ha quedado enterrado bajo el halo de la ficción romántica. Nuestra búsqueda comienza en el año 1469, cuando un empobrecido caballero inglés se disponía a escribir la historia del mayor rey de Britania. Se llamaba Sir Thomas Malory. Su libro, Le Morte d'Arthur, consagraría para siempre la historia del rey Arturo. El relato de Malory comienza con una Britania dividida y sin líder. Los príncipes rivales están al borde de la guerra civil. Todos reclaman la corona del último rey, Uther Pendragon. Para resolver el conflicto, los príncipes se someten a una prueba mística. Todos tendrán la oportunidad de extraer la espada del rey. Uno tras otro lo intentan, pero todos fallan. Entonces, un joven se acerca a la espada. Ninguno sabe, y él mucho menos, que es el hijo y heredero del rey. Era el rey Arturo. No conoció a su padre ni a su madre. Arturo nació del obstinado deseo de un hombre que quería a una mujer que no podía tener. Al padre de Arturo, el rey Uther, le consumía la pasión por Igraine, esposa de otro poderoso príncipe britano. Para engañar a la esposa de su rival, el rey Uther hizo un pacto con el mago Merlín. Merlín transformó al rey para darle el aspecto del esposo de Igraine. Uther pudo así yacer con Igraine. Su hijo, concebido en adulterio y engaño, fue entregado a Merlín. El rey Uther moriría en los violentos conflictos posteriores, pero su heredero sobreviviría, hasta que un día pudo hacerse con una espada y con su destino. Era la espada de la realeza y probaba su derecho a ser rey, siendo capaz de sacar la espada, la insignia de la realeza, de la piedra. Y sería conocido para siempre como Rey Arturo. El libro de Malory cuenta cómo el joven rey lideró a sus leales caballeros en una victoriosa cruzada para unificar su fragmentado reino. Su corte se convirtió en una poderosa ciudadela, Camelot. Desposó a la princesa Ginebra. Y con la dote de la reina, Arturo recibió una gran mesa redonda. En la mesa redonda de Camelot, Arturo de Britania reunió a grandes héroes en un círculo de fraternidad. Sir Kay, Sir Bedivere, los hermanos Gareth y Gawain, Percival, Tristram, Galahad y sobre todo, el paradigma del caballero, Lancelot del Lago. Todos los caballeros europeos querían ir a la corte de Arturo a servir al más carismático de los reyes, el más ejemplar y admirable de los héroes.
Los caballeros de la Mesa Redonda iluminaron el mundo con la gloria de sus gestas. Lucharon por los desvalidos. Liberaron a los oprimidos. Aplastaron a los perversos y depravados. Pero ningún caballero luchó más duro, amó con más intensidad y sufrió más que el poderoso Lancelot. Juró servir a su rey, pero su corazón pertenecía a la reina Ginebra. Su amor abriría la puerta a un caos total. La historia de Lancelot y Ginebra es tan fuerte y dolorosa que no hay forma de aunar la pasión amorosa de ambos con su fidelidad al rey. Según la leyenda, la lujuria también había consumido al propio rey. De joven, Arturo mantuvo relaciones con la mujer de otro hombre, Lady Morgana. Pero su pecado superó el simple adulterio, porque Morgana era su hermanastra. De su incestuosa unión nacería un hijo, el traidor Mordred. Con el tiempo, sus malvados planes destruirían a Arturo y su reino. Según el libro de Malory, el fin de Camelot comienza una trágica noche cuando Ginebra y Lancelot caen por fin víctimas de su pasión. Mordred les tiende una trampa. El gran héroe de Camelot debe luchar contra sus amigos caballeros para escapar con vida. Fue la traición de un caballero soberano y debía ser castigada con severidad. La propia Ginebra era culpable de esa traición. Con el corazón roto, Arturo debe condenar a su reina a ser quemada en la hoguera. La víspera de la ejecución, un hombre acude a salvar a Ginebra: Lancelot. El rescate de la reina rompe la hermandad de la Mesa Redonda. En el caos posterior, Mordred reúne un ejército y disputa el trono a su padre, el rey. Una terrible batalla devora a los héroes de Britania. Los grandes caballeros de la Mesa Redonda mueren. Al final, solo quedan Arturo y Mordred. El rey y su hijo bastardo enfrentados en un duelo a muerte. Fatalmente herido, el cuerpo de Arturo es transportado espiritualmente por mar. Dormirá en el tiempo en la isla de Avalón, ni vivo ni muerto, hasta que Britania vuelva a necesitarle. Así termina la leyenda de Arturo, contada por Sir Thomas Malory a finales del siglo XV. El libro de Malory no es un cuento de hadas. Está basado en una historia milenaria que se remonta a la Britania del siglo V. Pero los primeros documentos sobre Arturo no le llamaban rey. Y hasta los siglos XII y XIII estas historias no hacían mención de ninguna mesa redonda o de Camelot. A medida que nos remontamos en la historia, la figura de Arturo se hace cada vez más insignificante, menos importante. Si seguimos hacia atrás, llega un momento en que la única fuente que tenemos ni siquiera lo menciona. La gente del siglo XII creía que había existido y que seguía ejerciendo algún tipo de influencia política. Pero los historiadores que no creemos eso, ¿cómo descubrimos la procedencia de este Arturo? La historia del rey Arturo no es el relato de un solo hombre o un momento de la historia. Descubrir la verdad oculta tras la leyenda requiere una búsqueda en el tiempo para explorar cómo el gran icono del pueblo britano
creció y evolucionó a lo largo de los años. La verdadera historia de Arturo es la historia de Britania. La historia de cómo una isla céltica se convirtió en una provincia romana, en reino sajón, en territorio normando y finalmente en una nación unida y poderosa. En el centro de la búsqueda, más allá del mito de Camelot, yace el recuerdo de un antiguo príncipe guerrero, el héroe que salvó a Britania en sus peores momentos, la Edad de las Tinieblas que siguió a la caída del Imperio Romano. Mucho antes de que Sir Thomas Malory describiera a Arturo como rey de Camelot, los bardos de Britania cantaban a un poderoso caudillo llamado Arturo. Los historiadores han rastreado los orígenes del relato hasta los siglos V y VI, pero hasta el momento no han encontrado pruebas positivas de la existencia del héroe. Hay muchos candidatos para ser el Arturo histórico. Hay muchos detectives que intentan descubrir quién fue el auténtico Arturo. Pero los historiadores no pueden precisarlo porque ninguno tiene pruebas sobre su existencia. No tenemos textos de esa época que mencionen al rey Arturo. La ausencia de documentos escritos y la propia leyenda son producto de una oleada de guerras y migraciones que remodelaron Europa después de la caída de Roma, en la llamada Edad de las Tinieblas. No fue una época oscura, fue un periodo muy colorido. Hubo un gran influjo de extranjeros. Se mezclaron y formaron una nueva cultura y una nueva nación, que terminó siendo Inglaterra. En la antigüedad, la isla de Britania era el hogar de un conjunto de tribus celtas. Compartían idioma y costumbres, pero nunca formaron una nación. Entonces llegaron los romanos. Las legiones invadieron la isla en el siglo I después de Cristo. Durante los siguientes 350 años, ciudades, leyes y gobernadores romanos convertirían la isla en una tierra rica y poderosa, Britania. El Imperio Romano trajo con él una fuerte cultura, una civilización en toda regla, un estado y un ejército centralizados. La Britania romana era una sociedad moderna. Estaba muy estructurada. El gobierno estaba jerarquizado. Había calzadas y grandes edificios. Casi todo desapareció en los siglos V y VI. En la próspera era, antes de la caída de Roma, el imperio luchó por integrar y controlar a las tribus de habla celta de Britania. Las legiones romanas construyeron calzadas, fuertes y puestos avanzados. En la frontera septentrional erigieron el Muro de Adriano, una muralla de piedra de 120 kilómetros para contener a las tribus bárbaras hostiles, los pictos. Como en todas las colonias romanas, los nativos britanos tenían prohibido llevar armas. Para mantener la ley y el orden, los legionarios de tierras lejanas como Arabia, Galia y Europa Oriental eran enviados a guarnecer las fortalezas de Britania. El nombre Arturo se oye por primera vez en el grito de batalla de la caballería romana en el Muro de Adriano. El primer Arturo conocido en Britania es un comandante romano llamado Lucius Artorius Castus, que llegó a Britania en el siglo II después de Cristo. Su historia pudo haber contribuido a la de Arturo. Ciudadano romano de lo que ahora son los Balcanes, Lucius Artorius Castus estaba al mando de una guarnición de la caballería sármata, jinetes de las orillas del Mar Negro. Hay datos que sugieren que Castus y sus tropas estuvieron destinados cerca del Muro de Adriano. En el 185 después de Cristo, los pictos atacaron la muralla. Artorius Castus y sus hombres acudieron a rechazar la oleada bárbara. Algunos investigadores dicen que las hazañas de Castus y sus jinetes forjaron la base del mito de Arturo y sus caballeros.
Se ha especulado mucho sobre si estas unidades de caballería, especialmente las sármatas, se establecieron en guarniciones o fortalezas y terminaron quedándose allí. Si fue así, pudo haber un comandante llamado Artorius que mandara dicha caballería. Podría haber sido un predecesor o quizá un antepasado. Artorius Castus aporta un nombre a la búsqueda de Arturo. Él es el primero, pero no el último de los muchos nombres que los historiadores creen que forjaron la leyenda. Pero los primeros relatos artúricos apuntan a una encrucijada posterior en el tiempo, 3 siglos después de Artorius, no en el cenit del Imperio Romano, sino en su caída. El drama comienza a principios del siglo V, con un duro invierno, un río congelado y una devastadora invasión de lo que hoy es Francia, la tierra romana de la Galia. En la peor víspera de Año Nuevo de la historia de Occidente, 3 tribus germanas cruzaban el congelado Rin y en el 406 arrasaban la Galia. Cuando las tribus de habla germana del este, los vándalos y sus aliados atacaban la Galia, las últimas legiones romanas en Britania huían de la isla para unirse a la batalla. El dominio romano en Britania había terminado para siempre. Siglos de orden y prosperidad estaban al borde del caos. Al final de la Britania romana, todas las legiones habían desaparecido, las desmantelaron. No tenían gran tradición militar ni soldados formados, pero los arrollaron. Britania fue cercada. Por el oeste, invasores irlandeses acechaban la costa. Por el norte, los pictos franqueaban el muro de Adriano. Y por el este, anglos, jutos y sajones atacaban desde el mar. La historia de lo ocurrido quedó registrada en uno de los escasos documentos que se conservan de la época. Un apasionado sermón escrito por un airado clérigo británico, Gildas el Sabio. No se habían ido todavía los romanos cuando pictos y escoceses, como gusanos, salieron de sus agujeros con el calor del mediodía. Pero la historia de Gildas deja suelto un elemento crucial. Gildas no menciona a ningún Arturo. No existe en sus textos. Gildas aporta la historia de un país que suspiraba por un héroe. Britania, sitiada por los bárbaros y dividida por la guerra civil. Cuando Roma abandonó Britania, la provincia se fracturó en zonas tribales, escindiéndose en un mosaico de principados enfrentados. Según Gildas, los nuevos señores feudales de Britania eran una plaga tan corrupta como los atacantes bárbaros. Britania tiene reyes, pero son tiranos. Tiene jueces, pero ni uno honrado, siempre explotando al inocente. Un tirano solía ser un usurpador que se hacía con el poder. Cuando la autoridad romana desapareció, los tiranos se dedicaron a ampliar ese poder tomando ciudades, regiones e incluso provincias. La agonía de la Britania romana creó el escenario perfecto para la aparición de la historia de Arturo. Cuando los ataques bárbaros y las luchas civiles alimentaban el caos ya existente, los britanos soñaban con un gran líder que unificara el país, que repeliera a los invasores y que reviviera la gloria perdida de lo que fue Roma. Pero antes de que apareciera la figura de Arturo, Britania tuvo que soportar al peor de los reyes, un hombre que en vez de combatir a los invasores, les invitó a quedarse. Un tirano taimado e intrigante, el rey Vortigern. En nuestra búsqueda del rey Arturo, la senda nunca es recta ni clara. Su rastro no nos lleva a un héroe, sino a un traidor.
Vortigern no es un nombre, es un título que significa Superbus Tyrannus, el gran rey de los britanos. Era un líder muy poderoso capaz de reunir a un consejo para tomar una decisión sobre la defensa de Britania. Sin embargo, en la leyenda, se convierte en un personaje despreciado, en un tirano en el sentido negativo de la palabra. Los historiadores debaten sobre su nombre y la fecha en la que gobernó. Todos coinciden en que fue un poderoso terrateniente que se hizo con la poca autoridad central que quedó en la Britania del siglo V tras la caída del Imperio Romano. El reinado de Vortigern desencadenó una serie de acontecimientos, un brutal ciclo que culminó con la llegada de Arturo. Vortigern tuvo que defender Britania de una oleada de ataques bárbaros. Pero según Gildas el Sabio, el infeliz tirano decidió contar con el peor enemigo de Britania como ejército privado. Vortigern selló el destino de Britania invitando a los sajones, una raza odiosa para Dios y los hombres, a repeler las invasiones de los pueblos del norte. Narradores posteriores ampliarían el relato de Gildas. Según esas crónicas, Vortigern forjaría su ruinosa alianza con el más peligroso de los jefes bárbaros, Hengist, el legendario caudillo de los sajones. Vortigern intentó enfrentar a unos bárbaros con otros. Pactó con los sajones y les regaló tierras, a condición de que lucharan con otros bárbaros. El pacto de Vortigern con Hengist haría que los sajones se apoderaran para siempre de las ricas y fértiles tierras inglesas. Nada fue nunca tan pernicioso para nuestro país. Nada fue tan aciago. Esos pueblos más temidos que la muerte eran invitados a vivir bajo nuestro mismo techo. Jutos, anglos y sajones llegaron de las tierras bajas, Dinamarca y Alemania en la actualidad. La arqueología sugiere que los bárbaros no llegaron en una invasión imprevista, sino en una migración lenta y constante. El pueblo sajón que llegó a Britania en el siglo V lo hizo porque sus propias tierras se estaban inundando. La plataforma continental se estaba desplazando y en la Europa septentrional se hundía. Los sajones y los frisios que vivían en tierras muy bajas estaban ahora en terrenos más húmedos y más inundados. Los invasores anglosajones llegaron a Britania como ladrones, intentando robar artículos de lujo para llevárselos a sus países. Pero empezaron a asentarse. Necesitaban tierras de labranza, y en la costa oriental de Britania las había buenas. Los barcos sajones eran pequeños y no llegaron como una gran flota, sino en pocas unidades cada vez. Eran embarcaciones costeras que podían surcar el litoral para después pasar por el canal de Dover, el punto más estrecho en el que, según la tradición, desembarcaron los caudillos sajones Hengist y Horsa, y Kent se convirtió en el primer reino germánico en Britania. El pacto de los sajones de servir como mercenarios al rey inglés Vortigern desembocaría en una serie de guerras étnicas. Una lucha épica que requeriría la presencia de un líder para rescatar a los britanos, el legendario rey Arturo. Pero el tirano Vortigern está a caballo entre dos mundos diferentes: la historia documentada y el reino de fantasía del mito artúrico. La búsqueda de Arturo se mueve por esta imprecisa frontera entre la realidad y la ficción. A principios de la Edad Media, había pocos historiadores que pensaran en la verdad histórica y narrativa como nosotros. Eran más sofisticados de lo que pensamos. Pero discernir entre realidad y ficción no era algo que les preocupara demasiado. Cientos de años después, una misteriosa figura conocida como Nennius escribiría una historia cargada de mitos sobre los britanos. Según Nennius, el trato de Vortigern con los sajones fue un acuerdo desleal alimentado por la lujuria.
Vortigern se volvió loco y se enamoró de la hija de Hengist, el jefe de los mercenarios, la bella y pagana Rowena. El relato de Nennius afirma que el caudillo sajón Hengist vendió a su hija a Vortigern por el precio del reino inglés. Vortigern estaba enamorado de la bella dama. Hengist pidió por su hija la provincia de Kent. La doncella fue entregada al rey, que yació con ella y la hizo suya. Con la bendición de Vortigern, Hengist reunió 40 barcos de guerreros y tomó Kent, las tierras de labranza más ricas de Britania. Esta melodramática fábula no fue escrita hasta al menos 300 años después de la muerte de Vortigern, pero recuerda a los textos de Gildas el Sabio. Cuando los sajones fueron empleados por los britanos como mercenarios, recibieron provisiones y tierras a cambio de sus servicios. Gildas dice que no se contentaron con las raciones y con los terrenos recibidos, y que se rebelaron contra los britanos para conseguir más tierras. Los britanos se veían obligados a dejar sus tierras a medida que los sajones extendían sus asentamientos. Relatos legendarios cuentan cómo los refugiados britanos, enfurecidos por la expansión sajona, volvieron su ira contra Vortigern. Un ejército de britanos sitió la fortaleza del tirano. Algunos relatos afirman que le prendieron fuego, pero según Nennius, el castigo llegó de las alturas. El fuego cayó bruscamente del cielo y quemó el castillo. Vortigern pereció de forma miserable. Ese fue el final de este desgraciado rey. Otros afirman que el fiero asedio que terminó con Vortigern no fue obra de Dios, sino del último romano que ostentó el poder en Britania. Un héroe que unió a los britanos y expulsó a los sajones. Ambrosius Aurelianus, un hombre que pudo ser el modelo histórico del legendario rey Arturo. En la leyenda, Arturo ganó su corona en una prueba mágica. La espada en la piedra se convertiría en un icono de la unidad británica, el instrumento gracias al cual un príncipe honesto haría resurgir a una tierra destruida. Pero en la vida real, la unidad y el resurgimiento no brotarían de una piedra encantada. La salvación de los britanos solo sería posible con el derramamiento de sangre, la sangre de los invasores sajones. Para soportar la tormenta, los britanos necesitaban un héroe que les condujera a la victoria. Pronto aparecería un hombre cuya historia claramente recuerda a la leyenda del rey Arturo. Hubo un hombre que encarnó la figura del héroe. Ambrosius Aurelianus era un terrateniente rico y poderoso, dueño de vastas extensiones de tierra en el sur de Britania. Luchó para contener a los sajones, para impedir que penetraran en las ricas zonas agrícolas del sureste. Ambrosius Aurelianus es el vínculo final, una de las últimas figuras históricas documentadas de la Britania posromana. Su historia abre una puerta a la época de Arturo y las guerras sajonas. Hasta mediados del siglo V, el asentamiento anglosajón estuvo confinado a emplazamientos en la costa. Pero estos pequeños enclaves ampliaron sus fronteras al recibir a más colonos. A principios del siglo VI, las tribus germánicas eran dueñas de vastos territorios en toda la isla. Había una población en movimiento que migraba hacia Londres y hacia el oeste. Cada vez eran más. En el 449, el umbral de la germanización de la Baja Britania había alcanzado tal grado que la toma del poder se hizo inevitable. Los caudillos británicos, los llamados tiranos, no suponían una amenaza. En vez de unirse para luchar contra los sajones, los príncipes rivales se enfrentaron unos a otros.
Los británicos solo podían soñar con un héroe que llegara en su defensa. El pueblo veía cómo era atacado por los germánicos. Veía la división existente en lo que había sido una provincia unida. Querían un héroe. Necesitaban luchar juntos. Si no se unían, caerían por separado. Divididos, los britanos cayeron en manos de sus enemigos. Gildas el Sabio registró la brutalidad de la expansión en el apogeo de las guerras sajonas. En medio de las calles yacen altas torres desmoronadas en el suelo, piedras de murallas, altares sagrados, fragmentos de cuerpos humanos cubiertos de sangre coagulada. Desesperados e incapaces de detener la matanza, la leyenda dice que los tiranos ingleses se reunieron con los sajones para hablar de paz. En la ficción, el círculo de Stonehenge marcó el lugar del encuentro. Aunque estas rocas llevan en pie miles de años antes de la era artúrica, la leyenda dice que Stonehenge fue erigido en el siglo V para marcar el gran acto de traición de las guerras sajonas. La historia dice que caudillos ingleses y sajones accedieron a deponer las armas y a hablar de paz. Todos accedieron a acudir desarmados, pero los sajones aprovecharon la ocasión para matar a los caudillos britanos. A una señal de su líder, los sajones sacaron sus dagas y atacaron a los britanos. Cayendo sobre los príncipes, los sajones asesinaron a un total de 460 varones y cónsules. Según un autor medieval, los britanos erigieron un anillo de piedras gigantes en memoria del baño de sangre, la masacre de los ancianos. Esta incorporación de Stonehenge a la historia proviene de un clérigo del siglo XII, Godofredo de Monmouth, el escritor que más contribuyó a crear el mito del rey Arturo. Por lo que sé, Arturo procedía de una pequeña calle de Oxford en la que vivió Godofredo de Monmouth hacia el 1130. Cuando Godofredo decidió escribir su Historia de los Reyes de Britania, cogió elementos reales y relatos orales y los mezcló, dando lugar al Arturo de ficción que todos conocemos y que centra el interés de los historiadores. El libro de Godofredo, La Historia de los Reyes de Britania, se remonta a 600 años para enfocar la historia desde una nueva perspectiva. Antes de Godofredo, Arturo era un oscuro guerrero de la Alta Edad Media. Después de Godofredo, un monarca modelo. En un mundo como el que vivimos, es difícil imaginar el gran impacto que debió tener el libro de Godofredo. Sabemos que terminó la historia entre 1136 y 1139. En 1150 había cientos de copias del manuscrito circulando por Europa. Es algo extraordinario para un manuscrito medieval de su extensión y complejidad. El libro de Godofredo se hizo tan popular y fue tan influyente que dictó la historia de Britania durante los siguientes 200 o 300 años. En el periodo medieval, incluso hubo quienes citaron el libro de Godofredo en el Parlamento porque era muy importante. El libro de Godofredo de Monmouth es el primer texto que conservamos que propone una historia completa para el legendario rey Arturo. También ilustra cómo la historia británica está entrelazada con los mitos celtas y con eternos hitos ingleses, como Stonehenge. Usó la obra de Gildas como base, pero a partir de ahí, eligió lo que necesitaba para la suya y rechazó lo que le resultaba inservible. En la fábula medieval de Godofredo aparece un héroe que venga la masacre de los ancianos, el rey guerrero Arturo. Pero en la crónica de Gildas, escrita con la memoria viva de la época, el héroe no es Arturo, sino Ambrosius.
Los pobres retazos de nuestra nación se levantaron en armas bajo el mando de Ambrosius Aurelianus, al que dejaron vivo por casualidad. Gildas se refiere a Ambrosius Aurelianus como el último de los romanos en Britania, cuya familia llevaba la púrpura. Es decir, que eran de alto rango. Era un caudillo militar. Puede que fuera el precursor de Arturo o alguien en torno al cual se construyó la leyenda. No sabemos mucho de él, pero sí que fue un líder importante de finales del siglo V. Algunos especialistas actuales creen que, como el último de los romanos, Ambrosius pudo haberse aprovechado de los viejos fuertes, calzadas y tácticas romanas para forjar una nueva tradición militar. El legado de este heroico jefe alcanzó tales cotas que su nombre está presente en todo el país. Hoy existen en Gran Bretaña lugares como Ambrosden, Amberley o Amesbury que parecen estar directamente relacionados con el nombre de Ambrosius. Algunos afirman que en su día pudieron ser emplazamientos militares. Ambrosius pudo usarlos para levantar una frontera ante la oleada de pueblos germánicos. Gildas registra la reunificación de los britanos bajo el mando de Ambrosius y la forma en que empezaron a tener victorias sobre los sajones. Gildas nos habla de la historia de un héroe que logró vencer a los sajones, mientras que Ambrosius es un antepasado, un aliado o un patrocinador de alguien a quien conocemos como Arturo, o simplemente otro nombre para la persona que conocemos como Arturo. Pero si Ambrosius es Arturo, su carrera se extendería desde la legendaria masacre de los ancianos en el siglo V hasta la batalla final de Arturo en el siglo VI, casi 100 años. Ambrosius no pudo vivir tanto tiempo para conseguir la paz. Habría muerto antes. Puede que estemos hablando de dos personas, Ambrosius el viejo y el joven. Sería una dinastía. En la mítica fábula de Godofredo de Monmouth, Ambrosius y Arturo proceden incluso del mismo árbol genealógico. Godofredo dice que Ambrosius es hermano de Uther Pendragon, el padre mítico de Arturo. En algún momento de principios del siglo VI, el poder de Ambrosius tuvo que pasar a un hombre más joven. Nos falta un personaje, posiblemente el que mantuvo el estandarte. Él transfirió su título a su heredero, y el heredero continuaría la lucha durante la siguiente generación. ¿Sería nuestro misterioso Arturo el heredero de Ambrosius Aurelianus? No puedo afirmarlo, pero hay una posibilidad de que sea así. Puede que nunca conozcamos su verdadero nombre, o si un hombre dio lugar al mito, pero sabemos dónde confluyen la leyenda de Arturo y la historia de Britania. El momento decisivo de las guerras sajonas, la batalla de Badon Hill. A través de la nebulosa de la leyenda, la búsqueda de un Arturo histórico llega a su momento crucial. Una batalla decisiva entre britanos nativos y sajones. Un enfrentamiento que forjaría el destino de Gran Bretaña en los años venideros y que generaría la leyenda del rey Arturo. La batalla de Badon Hill. La figura de Arturo está asociada con este periodo, y la mayoría de la gente lo sitúa a mediados de esta época, sobre el año 500. Nosotros también lo hacemos, porque creemos que es entonces cuando se libró la batalla de Badon Hill. Siempre que nos adentramos en el pasado artúrico e intentamos reconstruir las bases en las que encontraríamos a un Arturo histórico, llegamos a la historia de Badon Hill. A principios del siglo VI, en plena era artúrica, la agresiva expansión sajona amenazaba con engullir toda la isla. La arqueología, la historia y la leyenda coinciden en que alrededor del año 500,
algo cambió el curso de los acontecimientos. Los datos coetáneos hablan de una monumental batalla, Badon Hill. La leyenda dice que fue el momento en que los britanos pasaron a la ofensiva contra los sajones. Los sajones de los que estamos hablando eran probablemente una población militarizada, pequeños grupos de soldados bien entrenados, no oleadas de invasores. Había que enfrentarlos a otra fuerza igualmente bien equipada y militarizada, y para vencerlos había que derrotarlos en una serie de combates. La tradición afirma que los britanos se unieron al fin bajo el estandarte de un caudillo invencible. En aquellos días los reyes de Britania lucharon contra los sajones, pero el propio Arturo fue el líder de las batallas, de Dux Velorum. En la crónica de Nennius, Arturo aparece primero como jefe supremo de los britanos. Escrita cientos de años después, Nennius incluye 12 batallas legendarias libradas supuestamente por el poderoso Arturo. La 9ª batalla se libró en la ciudad de la Legión, la 10ª a la orilla del río. La 12ª fue una de las más crudas, cuando Arturo penetró en la colina de Badon. La leyenda describe a los invasores la víspera de la batalla de Badon como un poderoso ejército luchando en territorio britano. Badon Hill sería la batalla final. Si ganaban los sajones, los britanos estarían condenados y los invasores tomarían la isla. Según los textos, fueron 3 días de feroz combate. Los guerreros anglosajones lucharon principalmente a pie, lo que proporcionó a los britanos una ventaja crucial: la caballería. Desde la época de los romanos, la caballería había sido decisiva en la lucha por el control de Britania. A caballo, los guerreros podían superar a los soldados a pie. La caballería podía controlar el tiempo, el lugar y el ritmo del conflicto. En los flancos de Badon Hill, los sajones se enfrentaron a un formidable enemigo. Los sajones no cabalgaban, iban todos a pie. Podían ser fácilmente derrotados o repelidos por una fuerza móvil de jinetes. Britania era famosa por su caballería, y cuando los caudillos locales comenzaron a dar más importancia a las posiciones defensivas, empezaron a formar grupos de jinetes bien armados. Algunos dicen que ese fue el origen de los caballeros del rey Arturo. Con el destino de Britania en juego, la caballería pesada liderada por un caudillo supremo, precursora de Arturo y sus caballeros, pudo cambiar la historia. Arturo y su ejército subieron por la montaña y atacaron los flancos enemigos. Nadie se libró de probar la furia de su espada. Los britanos siguieron a su líder en grandes multitudes y mataron a todo aquel que se interpuso en su camino. Sin embargo, esa épica visión de la batalla proviene de Godofredo de Monmouth, que escribió más de 600 años después del acontecimiento. Pero si existió realmente un Arturo, en Badon Hill llevó a los britanos a la gloria. En este punto, empezamos a ver a soldados britanos convertidos en héroes porque habían derrotado a los sajones. Hicieron que se replegaran al valle del río Támesis, y muchos de ellos cruzaron el mar de vuelta a su patria. El triunfo del monte Badon queda confirmado en la historia de Hildas, el sabio que escribió recuerdos vivos de la batalla. El campo de batalla era tomado a veces por nuestros hombres y a veces por el enemigo, hasta el año del asedio del monte Vedonicus, cuando ocurrió la última, aunque no menos importante, matanza de nuestros crueles enemigos. Badon Hill es un acontecimiento que ocurre en la historia, pero además tenemos pruebas arqueológicas del estancamiento de la expansión sajona en este periodo, a principios del siglo VI. Badon es una batalla muy importante. Hilda se refiere a ella como un momento decisivo en la suerte de los britanos. En la batalla de Badon derrotaron a los sajones y después hubo un periodo de relativa paz.
En el paisaje británico hay signos de que a principios del siglo VI, los britanos disfrutaron de una generación de prosperidad y seguridad. Hay pruebas arqueológicas e históricas de que los invasores germánicos vivieron allí a mediados del siglo VI. La frontera estaba consolidada en la parte sur del país. La arqueología ha revelado pruebas que confirmarían la historia, que hubo una frontera y también milicias ecuestres que recorrieron el sur de Inglaterra. Si hubo un resurgimiento británico en el siglo VI, una era artúrica, ¿por qué se ha perdido la auténtica identidad del caudillo que guió a los britanos a la victoria? Una teoría apunta al propio nombre de Arturo, a los estandartes y títulos de los que hacían alarde los grandes guerreros. Arturo es un nombre que proviene de un título, no un nombre en sí mismo. Hay muchos títulos nobiliarios que empiezan por Art en los textos antiguos. Tenían que ver con un oso. Hubo algún personaje en la historia cuyo